Muy buenos días, trader. Feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del micro futuro de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 31, son las 8 en punto de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. No tenemos nada agendado para el día de hoy. Totalmente vacío nuestra agenda, nuestro calendario. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq en 31.86, como se mantuvo la semana pasada, más o menos en el promedio. La volatilidad para el S&P 500 también está en 26.46, un valor muy cercano al promedio que manejamos la semana pasada. El volumen en este momento en 236.000 transacciones para el micro de Nasdaq y 159.000 transacciones para el micro del S&P 500. Ambos valores por debajo del promedio. Una vez que hemos revisado ese contexto, vamos a revisar básicamente algo rápido del jueves, porque el viernes no hice premercado. Entonces fíjense, el jueves estábamos acá, comenzamos con el micro de Nasdaq. Estábamos en un precio sensible importante de 11.450. Tomando en cuenta, vamos a abrir un poco más el gráfico para ver el contexto. Fíjense acá, vamos a ver aquí. El precio referencial eran estos, los 11.450, y el escenario 1 estaba planteado con el fallo de esta zona, tomando en cuenta que ya previamente habíamos tenido fallos acá entre el precio de cierre y el precio mínimo en los acercamientos al rompimiento del precio de cierre, y estábamos en ese momento del premercado justo por debajo de la mínima, apoyándonos en un nivel de precio de los 11.360 aproximadamente. Vamos a chequear acá, sí, 11.63 exactamente. Entonces fíjense que en este momento había un contexto interesante cuando entraran de nuevo en esta zona que siempre les comento, precio de cierre, precio mínimo en este caso, y había un precio sensible aquí. El fallo de este nivel era lo más probable en función de la estructura y nos iba a llevar a correr rápidamente escenario 1 hasta los 11.363 y posteriormente una extensión que nos iba a llevar a testear los 11.232, y fíjense que allí fue donde se detuvo el precio hasta un poco antes, la última vela de la sesión cash, que fue un movimiento de mayor dinamismo que nos llevó a testear estas zonas por acá abajo, y fíjense que buscó un soporte importante en los 10.950, que fue un mínimo que tenemos por acá interesante, que ya les había comentado que el precio era interesante ver el testeo de este soporte para fortalecer la zona. Fíjense que desde ese punto, nunca se dio, en este caso el escenario 2 era el menos probable en función a esto que estaba marcando acá el precio sensible, y vean cómo este rebote importante toma lo que era la mínima de la sesión y emprende un movimiento rápido, hasta el precio de cierre, que se llega hasta los 11.100 exactamente. Después, bueno, el día viernes no hubo premercado, el día viernes hubo una oscilación acá en esta zona, encima del precio de cierre, justo cercano a los 11.100. Fíjense que aquí está la rayita del precio de cierre y el precio que tenemos marcado acá en nuestro gráfico. La sesión del viernes, bueno, fue un tanto exhaustiva, un movimiento bastante elevado, de rebotes importantes, ya que venía con energía de esta zona, toma un soporte de los 11.100 con un precio psicológico importante, doble cero, y toma un rally importantísimo, defensivo del comprador, hasta un punto que no sobrepasa los 11.630, exactamente el precio de cierre, y el precio máximo de la sesión queda en 11.626.75, muy cercano a lo que también teníamos marcado acá nosotros como un precio importante, un precio sensible que ya venía desde bastante atrás. O sea, ya estos niveles estaban medidos en el gráfico. Importante ver entonces que lo que les comenté el día jueves, el precio está buscando dejar, en este caso, los máximos decrecientes de una manera estructurada. Y si marcamos aquí rápidamente la línea de tendencia para darle el contexto, nos paramos en este máximo y con este máximo, y fíjense dónde está el precio, donde marcó este siguiente máximo menor, justo marcando una ligera línea de tendencia. Ahora bien, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde está ahorita el precio? El precio está entre máxima y mínima. La máxima quedó, como les acabo de decir, 11.626.75, la mínima en 11.062.
Importante ver una gran cancha de juego, donde tenemos la mitad de la cancha está aproximadamente en 11.363. El precio está por encima de esta media cancha. El comprador aún tiene el control. En esta estructura el precio está buscando dirección y está ahorita en un punto importante que son los 11.518.50. El dominio de este precio marcaría un escenario 1 de rebote, por lo menos a tratar de neutralizar acá este máximo o ligeramente cerrar. Aquí hay un pequeño gap, vemos que aquí hay un pequeño gap que dejó esta apertura, ok. Entonces ahí hay una oportunidad importante del precio venir a rebotar. La estructura está marcada con la mayor probabilidad rebotes desde esta zona hasta los 11.630, con una extensión que nos puede estar llevando a los 11.754. Recuerde que esta es una zona difícil de traspasar a menos que sea con un movimiento de gran amplitud y gran dinamismo, ¿ok? Ahora bien, en este contexto vamos a abrir un poco más el gráfico para que se vean más los detalles. Si el precio en este momento que está justo en la lucha en ese nivel de precio falla, ¿ok? Tendremos aquí una zona importante donde el precio buscaría ese cambio de dirección, ya sea más profundo el retroceso, ¿ok? Para una continuación, o definitivamente se acerque a los 11.450 de nuevo, y esta zona sería una zona bastante volátil. Y si vemos un poco la historia del precio que ha hecho el precio cuando entra en ese rango en este rango de precio, valga la redundancia, vean todo esto que ha pasado acá. Entonces ya la historia nos está diciendo que este es una área de cambio de dirección, ¿ok? Fíjense que los movimientos se generan y encienden los movimientos defensivos, o por el contrario, si esta consolidación falla, entonces nos acelera el movimiento bajista en este caso. Entonces ese contexto se lo quiero dejar para hoy, tomando en cuenta que el precio está en este momento ya entrando en esa zona, ¿ok? Hay que ver cómo funciona en este caso y la recuperación de este nivel de precio para un arranque, o por el contrario, como les acabo de decir, aquí es una zona de no trade para mí y esperaría una consolidación acá abajo, esta zona de soporte importante. Si falla, entonces aquí se activaría un escenario 2 con mucha rapidez hasta niveles de 11.363 y un movimiento extendido que nos puede llevar a los 11.232, ¿ok? Recuerden que todas estas zonas, hay zonas importantes. Aquí hay un ligero gap pequeño, ¿ok? Y aquí hay otro gap pequeño, ¿ok? Entonces en estos niveles de precio, como arrancó un rally importante, fíjense que todos los niveles fueron protagonistas el viernes. Entonces es posible que el precio en esos niveles protagonistas, donde tuvo arranques importantes, venga a tomar la liquidez que queda en estos huequitos que quedaron acá, ¿ok? Eso en función al Nasdaq. Vamos a revisar un poco, antes de pasar al SP, vamos a cerrar un poco el gráfico y entrar en el contexto, donde estamos, ¿ok? Vean cómo se está estructurando con un ángulo muy pequeño todo este movimiento. Vamos a ver aquí, vamos a poner el pad. Movimientos armónicos, ok. Este fue un bloque neutro básicamente, ligeramente neutralizando donde arranca el siguiente y donde no puede neutralizar estos máximos que están acá. Estamos en este movimiento en este momento, ok, buscando quizás soporte acá hasta esta zona de los 11.450 para emprender un movimiento siguiente. Hay que tener ese contexto general, ok. Vamos entonces a pasar al S&P 500. Fíjense, hay un punto importante acá también. Vamos a revisar el jueves rápidamente. Buscamos la flecha, yo aquí. Teníamos un precio importante de 3.853, donde era el precio más sensible para este momento. Importante ver, vamos a ver acá rápidamente, que el escenario 1 estaba planteado con el fallo de esta zona y nos llevaría a testear en este caso los 3.830 más o menos, que era esta zona que ya venía acá dejando un soporte importante, que era como el primer objetivo. Si el precio fallaba en esta zona, entonces, que inclusive se había generado un ligero soporte hasta este momento, si el precio fallaba nos iba a llevar rápidamente a los 3.785 aproximadamente, 90 aproximadamente acá, y fue el precio donde tuvo el primer freno importante de esta caída antes del cierre.
también hizo un movimiento como el que mostramos en Nasdaq, un movimiento de absorción de liquidez a una zona que teníamos acá también importante. Vean esto, hizo el mismo movimiento. Importante ver cómo desde ese punto, así como pasó acá, fíjense que enseguida tomó mucha fuerza hasta retrocedió otra vez, tomó la liquidez que faltaba y empezó a tener un rally un poco más de mayor trayectoria. Ok, en este caso el escenario 2 para ese punto, fíjense que había un planteamiento de un primer freno 3868. Les comenté que ya había una ligera resistencia acá. Si el precio lograba pasar aquí, entonces bueno, los podía continuar hasta los 3880. Sin embargo, era lo menos probable. Fíjense que aquí ya consiguió el primer freno. Ok, entonces en este punto el viernes también hizo un premercado un poco oscilante, errático, donde inclusive un poco antes de la apertura hace movimientos bastante volátiles. Ok, y emprende un movimiento sobre ya o una apertura sobre los 3815. Ok, precios también que eran importantes ya marcados en nuestro gráfico. Este rally continúa y se enfrenta a una resistencia fuerte que eran los 3900 como precio psicológico. 3905 era un rango importante aquí. Fíjense que si acercamos el gráfico un poco y le damos la lupa aquí, veamos cómo el precio ya empieza a frenarse en esta zona y un movimiento de mayor fuerza es el que logra romper esta zona y posicionarse encima y a buscar la siguiente resistencia que estaba en los 3922, 3930, o también un rango importante, quedando la máxima en ese momento de la sesión del viernes se quedó aquí muy abajo, vamos a ver, 3924.25 y el precio de cierre 3923.50. ¿ok? En ese momento el precio no soporta estar en esa resistencia y la apertura del premercado abre con un gap a la baja interesante a testear rápidamente la zona de 3905. Ahora bien, en esta estructura que tenemos hoy, vamos a cerrar de nuevo porque el gráfico está bien amplio. Tenemos una mínima entre 7.76 y 75, una máxima en 3.924, como les comenté ahorita. Y el precio está, fíjense que oscilante, todo lo que ha oscilado dentro de esta zona. Y en este punto el precio falla a un movimiento de acercamiento a los 3880, ¿ok? Y en ese retroceso vuelve a fallar a esta zona, ¿ok? Tomando de nuevo un protagonismo importante esta zona como zona fuerte de resistencia, ¿ok? Fíjense que también estamos dejando acá ligeramente todos los máximos menores, ¿ok? Si ponemos acá y hacemos un pequeño canal, tenemos un canal perfectamente configurado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué podemos ver acá? El escenario 1, para mí, en este caso, en las mediciones que hemos hecho hasta esta mañana, el precio sensible son los 3880, el precio tiene la posibilidad de retroceder, bueno, ya está fallando en esta zona y está buscando quizás acercarse a los 3880, es el precio para mí ideal en función al mantenerse un soporte acá y emprende un movimiento defensivo hasta los 3905, tomando en cuenta que aquí ya hay una zona de resistencia fuerte, no sabremos qué puede pasar cuando se enfrente de nuevo a esta zona. Si el precio toma un poder en el momento que esté sucediendo ese evento, tome fuerza y volumen en este caso y acelera el movimiento, entonces podemos tener un movimiento extendido después de los 395 hasta los 3930 aproximadamente, a enfrentarse de nuevo a la máxima de la sesión y al precio de esta zona de acá de resistencia. ¿Ok? Importante ver esto. Si el precio falla en este acercamiento, vamos a tener un movimiento entonces un poco más pequeño, con quizás mechas acá, bastante consolidación como lo que pasó acá. Fíjense que ya aquí el precio nos está diciendo que en este rango de precio entre los 3868 y 3880 ya él consolidó una vez, ¿ok? Y entonces nada raro que podamos hacerlo de nuevo acá, ¿ok? Entonces aquí lo que hay que estar atento a la dinámica que nos esté generando la sesión de hoy. Este movimiento de escenario 2, como les acabo de comentar, es corto, es hasta los 3868. Sin embargo, el fallo de esta zona, vamos a tener movimientos rápidos hasta los 3873 como movimiento, como complemento del movimiento, extensión del movimiento. ¿Ok? Aquí hay que estar atento porque podemos conseguir el siguiente soporte.
eso en relación al SP. Vamos a cerrar, también a cerrar el gráfico para ver el contexto de dónde venimos y cómo está estructurándose el precio. ¿Okay? Este fue el último mínimo importante que generó este movimiento. Veamos acá, vamos a cerrar un poco más el gráfico. Fíjense que se estructuró este bloque hasta los 3640 y desde este momento emprende el rally hasta la zona de resistencia, que retrocede y hace doble botón acá importante en estas dos sesiones, en una zona que recupera un soporte acá entre los 3760 y 3770 y emprende de nuevo el movimiento. ¿Okay? Entonces estamos justo en el movimiento correctivo de este gran impulso. Ahora lo que hay es que estar atentos a qué tan largo puede hacer esa corrección de nuevo, o si consigue un soporte en este retroceso y continúa el movimiento alcista. Por otra parte, vamos entonces a ver el petróleo. También el petróleo tuvo un movimiento bastante interesante, de acuerdo a lo que habíamos medido y planteado el día jueves. El día jueves tuvimos este premercado bastante consolidado encima de una zona o cercano a una zona de resistencia, donde nos daba un escenario 1 de continuación al rompimiento con fuerza de esta zona de los 3860 y un movimiento medido que nos podía llevar hasta los 9110. Sin embargo, si ven ese video, les comenté que la primera piedra de tranca aquí es los 8976, que podemos tener un fuerte rechazo acá y que hay que estar atento para ver si podía continuar el precio, pero la medición estaba hecha hasta acá arriba. En ese momento vemos que el precio falla de una manera interesante y retrocede acá y hace el cierre ya en esta zona, de nuevo en la zona de resistencia de 88.60. Desde ese momento, el viernes no hubo premercado. Ese momento, el premercado del viernes empezó a oscilar bastante errático sobre los niveles de 87.90 y 88.60, manteniéndose la resistencia inclusive hasta la sesión del viernes, donde nos dejó, se apoyó en este caso de esa mínima anterior, ¿okay? Y un ligero toque a una zona de 87.10, que era que estaba medido como el jueves, el escenario 2. Si fallaba esta zona, teníamos un punto acá de rebote, y así sucedió, pero el día viernes. Fíjense que este rebote nos lleva de nuevo a enfrentarnos a la resistencia, y la sesión, en este caso del viernes, fue un tanto comprimida o pequeña en función a su amplitud. El mínima quedó 87.09 y la máxima quedó en 88.76. ¿Okay? Fue este espacio, este pequeño espacio, ¿okay? Donde el precio de cierre, vean que quedó por debajo de la zona de resistencia y la máxima quedó por encima de la zona de resistencia. O sea, una zona aquí bastante interesante. Este fallo del premercado, ya lo que es la sesión que estamos viendo en este momento para hoy, falla desde ese acercamiento dos veces, fíjense, en el precio de cierre, y nos lleva a testear lo que era la mínima del viernes y a una gran volatilidad encima de esta zona, fallando, ¿ok? Y donde nos tiene en este momento por debajo de la mínima de la sesión, generando una zona de influencia acá en los 86.70. ¿ok? Esta es una zona que hoy acaba de hacer un acercamiento hace un momento. Fíjense entonces esto. El escenario 1 está marcado, ¿ok? Con la permanencia por debajo de este nivel de precio, ¿ok? Que no pueda soportarse o traspasarlo, mejor dicho, y tengamos una fuerte aceleración hasta los 85.35, tomando en cuenta que aquí tenemos un precio sensible que también nos puede generar un poco de rechazo, ¿ok? Sin embargo, el precio está medido, o el movimiento está medido hasta los 85.35. Si el precio supera esta zona, vamos a tener ligeramente un movimiento también algo volátil al acercarse a la mínima de la sesión. Es un punto donde yo también tomaría una espera para ver qué es lo que va a suceder, y el escenario 2 estaría planteado si el precio toma, en este caso al alza, el precio de cierre 87.09, que está justo, tenemos un precio aquí sensible 87.10 que está marcado ya desde hace días, que quedó muy cercano al precio de cierre, y si domina este nivel de precio, entonces nos llevaría de nuevo a los 87.90, que técnicamente es la mitad de la cancha de la sesión del viernes, ¿ok? Entonces, este es el contexto del petróleo. Importante ver cómo una zona como esta se mantuvo
¿ok? En varias oportunidades en el premercado del viernes e inclusive en el premercado de hoy estuvo todavía aquí hasta el fallo que se produce en esta zona que nos lleva a una continuación con mayor fuerza. Esto es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.